dejar los estereotipos de lado. Tenemos que ser muy productivos y muy ejecutivos en nuestro quehacer empresarial si queremos que una empresa realmente vaya a sobrevivir. En los primeros años de empresa, ustedes tienen que hacer todo. Desde la obra y oficina, constructores que se proyectan a la cima. Hoy los entrevistamos en modo millennial. ¿Cómo lo hice? Constructores. ¿Cómo lo hice? Entrevistas en modo millennial, segmento constructores. Eres un emprendedor, necesitas una guía, despeja tus dudas con nuestras entrevistas. Los profesionales más exitosos de nuestro país nos cuentan cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cómo alcanzaron el éxito profesional y financiero. Vamos a hacer un símil, a conocer al arquitecto Johan Proaño desde sus cimientos, un símil con la construcción. Vamos a ver cómo inició su empresa Proaño y Proaño. Aquí arrancamos en cómo lo hice. Arquitecto Johan Proaño, gerente general de Proaño y vocero de Constructores Positivos. Johan, ¿cómo se desarrollan los preparativos para iniciar con el plan piloto de la reactivación en la construcción? Justamente hablamos con el presidente de la Camicon y nos había hecho referencia a varias cosas, varios puntos de los que nos comenta Johan. Más adelante un poquito vamos a ampliarlo. Pero vamos a hablar de quién es el Johan Proaño que decide crear empresa en Ecuador. ¿Y hace cuántos años lo hizo? Así es. Bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Mira, yo estuve en el Colegio Benalcázar, luego me gradué de la Universidad Central como arquitecto y obtuve una beca en Fundacit, ¿sí? En lo que en ese entonces era la Fundación de la Ciencia y la Tecnología para estudiar un posgrado en Arizona, en Arizona State University. Entonces de ahí fui a estudiar un posgrado en construcciones, un Master of Science en construcciones. Y en el 2003 regreso a Ecuador. Yo me fui en el 2001. En el 2003 regreso a Ecuador y ahí es cuando decido fundar la compañía. Obviamente yo siempre tuve ese gusto por el emprendimiento privado durante mis años de estudiante en la universidad. Yo tenía una empresa de aluminio y vidrio, nos dedicábamos a la instalación de ventanería en diversas obras de la capital. Todo eso lo dejé parado por continuar con esta formación, con esta oportunidad de beca, pero cuando regresé ya no quería seguir en lo mismo de la subcontratación, sino ya empezar en el desarrollo inmobiliario en sí. Entonces, en el 2003 nosotros hacemos nuestro primer proyecto. Era un proyecto pequeño en la urbanización Vista Grande, por acá cerca a Cumbayá, en la bajada Cumbayá. Y comenzamos con una obra de 2.400 metros cuadrados de área total. Sí, entonces era realmente una obra pequeña, eran 10 o 12 departamentos y desde ahí nuestros inicios. ¿Cómo decidimos por un emprendimiento? Porque ya habíamos tenido anteriormente esa experiencia en emprendimientos y vi que la mejor manera que nuestro país lo que más necesitaba era precisamente generación de empleo. Una de las condiciones para la beca que yo obtuve era que yo regrese a trabajar en una institución educativa por el doble del periodo del tiempo que me fui. Sin embargo, yo vi que los conocimientos que yo había adquirido los podía transmitir de esa manera y de hecho lo hice. Estuve dando clases en la Universidad Internacional SEC, pero definitivamente en nuestro país lo que necesita es generación de empleo, eso que tanta falta nos hace porque es la única manera, el empleo es la única manera de que el ser humano se sienta en primer lugar útil a la sociedad y en segundo lugar se sienta libre y pueda reclamar sus derechos. Porque si es que estamos dándole y le estamos entregando canastas y le estamos entregando servicios gratuitos, esa persona se la va a tener sumisa, esperando que se le dé.
Cuando uno genera empleo, uno logra en la sociedad precisamente lo otro. Logra en la sociedad que sea una sociedad que exija sus derechos, porque el pan se los ganan ellos con su trabajo. Entonces, por eso yo pienso que la mejor manera de hacer país es generar empleo. Perfecto. Joan Proaño tuvo mentores. ¿La idea de dónde nace? ¿Cómo se financió? ¿La tramitología cómo era en ese entonces? ¿Ha cambiado a la actualidad? Bueno, mira, hay que vernos cómo estábamos en ese entonces y cómo estamos ahora, ¿no? La tramitología sigue siendo la misma, lastimosamente. Entonces, nosotros no tenemos que esperar a hacer todo el trámite de constituir una empresa y que eso sea la base en donde nosotros empecemos. Nosotros debemos de empezar es con un plan de negocios que realmente vaya a funcionar. Y luego ya tendremos muchas formas de legalmente darle vida a esa empresa. Y se lo puede hacer por medio de una compañía limitada. Ahora hay otras figuras como las asociaciones de cuentas de participación, las sociedades civiles y comerciales que tienen muchísimos menos carga, digamos, de trámites como para crearlas. Pero lo más importante es tener un buen plan de negocio. Lo más importante es pensar en eso. Y sobre todo pensar en que todos lo podemos hacer, que no hay ningún impedimento para que nosotros podamos estar dentro del mundo de los negocios. Si es que tuve algún mentor, claro, en la universidad, yo recuerdo mucho algunos profesores míos, más bien en el plano académico, que fueron mis mentores. En el plano empresarial, la verdad no tuve ningún mentor. En el plano empresarial, yo siempre tuve la proactividad y digamos de pronto la aptitud como para desarrollar actividades empresariales, porque en ese plano no tuve un mentor. ¿Cómo comenzamos en el 2003? En el 2003 comenzamos con el capital. Yo tenía muy poco capital en realidad, prácticamente nada. Constituimos una empresa familiar. Un tío mío, hermano de mi padre, fue el socio capitalista. Él fue el que invirtió para comprar el primer terreno que nosotros lo compramos. Lo compramos, me acuerdo, en $80,000 de ese terreno. Y a partir de ahí comenzó el ciclo ¿no? De ahí todo lo que son los estudios, porque una vez que se compra el terreno, uno tiene que hacer todos los estudios, todo el trabajo de marketing, todas las aprobaciones de planos, y luego ya empiezan a venir los ingresos tanto por ventas, por preventas, como por créditos si es que se los tiene. En el caso mío, yo comencé la empresa solo. Es decir, yo me encargaba, como yo soy arquitecto, entonces yo me encargué de buscar el terreno, me encargué de hacer los diseños, me encargué de aprobar los planos, me encargaba de las ventas incluso yo, y me encargaba de la construcción. Entonces, en la empresa era yo, lo más importante, no tenía mensajero, no tenía secretaria. Muchas veces uno comienza con la idea de voy a hacerme una empresa y dice lo primero que necesito es un mensajero y una secretaria. En realidad les digo, no, ustedes tienen que cortar todo ese tipo de gastos que vienen luego. Yo comencé con un mensajero y tengo un mensajero que es un empleado, un trabajador de la obra, un obrero que tiene licencia de moto y que nosotros le compramos la moto, y él trabaja de mensajero y luego va a la obra a continuar con sus labores. ¿Sí? Ni siquiera es un mensajero a tiempo completo, y comencé con eso hace un año, como para que se den cuenta. Secretaria, en mi empresa no hay secretaria. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy, dejar los estereotipos de lado, tenemos que ser muy productivos y muy ejecutivos en nuestro quehacer empresarial si queremos que una empresa realmente vaya a sobrevivir. En los primeros años de empresa, ustedes tienen que hacer todo, desde hacer el oficio hasta irlo a dejar.
porque si es que empezamos a tener costos indirectos nos vamos a complicar. Lo más importante es la productividad en las empresas. Entonces, así comencé yo, haciendo absolutamente todos los trámites y hasta vendiendo. Nuestro primer edificio lo vendí completamente yo. No tenía equipo de ventas. Claro, eran pocos departamentos, ¿no? Como te digo, eran 12 departamentos, entonces era una cuestión más sencilla, pero el marketing lo hacía yo. Todo era una empresa, digamos, era una empresa unipersonal, era una empresa familiar, pero en la cual yo era el gerente y yo era también la parte operativa. Así es como iniciamos nosotros nuestra labor. Luego, claro, obviamente ya hemos ido creciendo y a medida que uno va creciendo, entonces es cuando va necesitando más recursos. Y cuando vas necesitando más recursos, uno tiene que ser muy inteligente en saber exactamente qué es lo que necesita. En un principio las personas tienen que ser multifuncionales, tienen que no solamente estar en un lado del negocio, sino tienen que ser personas que sean muy flexibles dentro de una organización. Y conforme vamos cada vez creciendo más, entonces ya empieza a haber la especialización de funciones en cuanto a esta persona solamente realiza este trabajo porque el volumen de trabajo ya nos da para ello. Justamente son características de los nuevos gerentes, de las personas productivas del nuevo mundo. A partir del COVID y a partir del 4 de mayo tenemos un nuevo mundo en el cual las personas se desarrollarán. ¿Cuál es el reto de las empresas constructoras? Es momento de reinventarse. La tecnología debe ser parte de la oferta inmobiliaria. Sí, así es. Nosotros, bueno, a partir de nuestra creación hemos ido creciendo y siempre nos hemos ido innovando. Nosotros tenemos que estarnos constantemente reinventando y no se diga ahora después de esta pandemia. Yo pienso que el éxito de las empresas depende mucho de la flexibilidad que nosotros tengamos como empresa, porque ahora los mercados cambian de la noche a la mañana. Los mercados están en un cambio constante y si nosotros nos mantenemos rígidos de una estructura, rígidos de una forma de pensar, rígidos de una forma de hacer marketing y publicidad, nos vamos a quedar obsoletos, nos vamos a ir a la quiebra. Por ejemplo, hasta antes del COVID, nosotros ya habíamos cambiado nuestra publicidad a 100% digital. En un proceso en que hace 4 años comenzamos a publicitarnos nosotros en Facebook, a publicitarnos en redes y ya comenzamos con esa dinámica. Obviamente seguíamos todavía en prensa, pero en el momento en que ya nos dimos cuenta que la prensa no funcionaba más, la prensa escrita no funcionaba más, cortamos completamente con eso y ya seguimos con lo otro. Pero no nos tomó de nuevo ese cambio. Ahora, con las nuevas tecnologías, más bien dicho, el COVID, ¿qué es lo que ha hecho? Ha acelerado todos los procesos que ya se venían en camino. Entonces, todos ya estábamos tratando de implementar, por ejemplo, en las constructoras del BIM, la mayoría ya estábamos completamente en la parte del marketing digital, pero todavía necesitábamos este tú a tú para cerrar negocios, para la parte de marketing. De pronto hacíamos nuestro anuncio digital, pero después siempre lo que queríamos era traerle al cliente a nuestras oficinas. Ahora ya no. Ahora ya tenemos que cambiar esto. Tenemos estas tecnologías que ahora sí rápidamente se han insertado. Antes, para que alguien te tenga una videoconferencia era una invasión y una intromisión a su privacidad. Ahora es algo común y mucha gente lo está haciendo. Entonces ya se nos facilitan todos esos procesos, se nos facilitaron y se nos aceleraron. Igualmente estamos viendo cómo en la parte municipal, por ejemplo, todos los trámites ahora se aceleraron para digitalizarlos. Todavía no están, pero ya todos tienen metido en su cabeza que todo tiene que ser digital. Entonces, el vaso medio lleno de toda esta tragedia
es que aceleramos nuestros procesos de digitalización y por lo tanto de productividad. Yo diría que por lo menos unos 5 años en 2 meses. Más que nada en la voluntad política y en la voluntad empresarial de hacer que las cosas cambien. No todos lo vamos a tener implementado en 2 meses, pero sabemos sí o sí que tenemos que implementarlo. Y ya. Sí, El futuro es ahora. Justamente en cuanto al metro, por ejemplo, llevamos 100 años de retraso con respecto a Estados Unidos. En tecnología, que es algo mucho más ágil, debería ser de la misma manera adoptado por las personas. En todo caso, vemos que la construcción al momento está tomando ya cartas en el asunto y también se va a meter a la ola de la tecnología. Hablemos de construcción. ¿Cuándo inicia y cuándo termina un proyecto inmobiliario? Y aquí algo importante, ¿cuándo recibe su primer cheque el arquitecto Joan Proaño y dice, bien, por esto trabajé, aparte, lógicamente, del proyecto que lo desarrolló? Sí, exactamente. Bueno, es también importante en los emprendimientos, ya que tu programa es de emprendimiento, saber que la persona que trabaja debe recibir un sueldo, independientemente de las utilidades que esa empresa genere. Porque ese es uno de los problemas que tenemos nosotros acá en los emprendimientos. Empiezan a generar emprendimientos y claro, especialmente cuando son 2, 3 socios, supuestamente cada uno tiene que hacer su parte y después no todos le ponen el mismo empeño al trabajo, como no están ganando un sueldo, entonces después uno empieza a trabajar más, los otros ya se retiran y el que está trabajando más dice, bueno, ¿yo para qué trabajo tanto si yo estoy recibiendo, si al final voy a ganar igual que todos los otros socios? Y ahí es donde empiezan a fracasar las empresas. Entonces, en nuestra empresa desde un inicio se estableció que el gerente iba a ganar un salario súper módico en ese entonces. Entonces, bueno, yo venía ganando mensualmente mi cheque de paga, digamos, que era, como te digo, muy, muy módico porque yo era el que hacía absolutamente todo el trabajo. Y luego los proyectos, en ese entonces nosotros lo hacíamos como compañía, entonces teníamos que esperar por lo menos a que se acabe el proyecto, se esperó por lo menos 2 años a poder tener los primeros dividendos de esa empresa. Luego, esos dividendos siempre fueron reinvertidos. En nuestro caso, siempre los seguimos reinvirtiendo para seguir haciendo proyectos más grandes. Como era una compañía, los mismos recursos se reinvertían en comprar un terreno más grande. Entonces, los dividendos, los primeros años, todos los primeros años, los dividendos fueron en realidad también muy, muy, muy bajos. Lo que estábamos haciendo era capitalizar la empresa e ir creciendo. Luego cambiamos nuestro modelo a un modelo que es mucho más, diría yo, adecuado, especialmente para los socios, porque van viendo sus rentabilidades, que es el de las asociaciones o sociedades civiles o compañías que se crean por cada proyecto. Entonces, con eso tú liquidas el proyecto, ¿sí? Y recibes tus utilidades. Y si quieres, las reinviertes en el siguiente proyecto, que ya es una forma de decirle al socio, bueno, mira, aquí está tu plata, porque si no, en el otro caso, resulta que nunca había dividendos porque se estaban reinvirtiendo. Entonces, yo a los 2 años vi mis primeros dividendos, porque el negocio del inmobiliario y el negocio de la construcción es así, es un poco lento como para ver dividendos, pero en cambio, luego de 6, 8 años que ya estuvimos en el mercado, ahí ya empezamos a tener ya retornos ya que eran importantes y que realmente hemos estado complacidos con los mismos. Ok, vamos terminando, Joan. Quisiéramos que nos hable acerca de los proyectos de Proaño y Proaño. ¿Con qué tecnología cuenta? ¿O con qué tecnología se está pensando entregar los departamentos, las casas, basados en lo que está ocurriendo en la actualidad?
Bueno, mira, en el momento, claro, nosotros ya veníamos con un proyecto que es el proyecto CIRA, son viviendas de interés público en Pomasqui, ¿ya? Entonces, en las viviendas de interés público tú no puedes usar mucha tecnología, dejarle mucho a la tecnología, sin embargo, todos los departamentos son sujetos a ponerse domótica. Lo que sí utilizamos en esto es una tecnología constructiva importada que es muy novedosa, que es la de los paneles de aluminio. Entonces, lo que se hace con esta tecnología es que tú puedas fundir una casa por día. Son paneles que se los arma como Legos, se arma toda la casa en un panel, quedan embebidas todas las instalaciones eléctricas sanitarias y luego se les rellena todas las paredes de hormigón. Entonces, es una casa de hormigón armado. Tú desencofras y ya está completamente listo y terminado. Solamente se necesitan los acabados y la pintura. Entonces, realmente esto es una tecnología que lo que nos permite es producir en serie y producir mucho más rápido y de manera más económica las unidades, y por eso es que podemos ofrecer unidades que sean muy asequibles al público. Ahora, lo que hemos visto después, post pandemia, es que vamos a tener una reducción en los ingresos de la gente. Eso es importantísimo, por lo menos un 20-30%. Entonces, una persona que ganaba 1.200, $1.300, ahora una familia que tenía como ingresos $1.300, ahora va a tener como ingresos $1.000. Si tú tienes como ingresos $1.300 con la tasa de interés subsidiado, podías acceder a viviendas de unos $73,000. Pero si tú tienes ingresos de $1.000, vas a poder acceder a viviendas de $58,000. Entonces, nuestro gran reto ahora es cómo hacemos viviendas de viviendas, o sea, qué tipo de producto ofertamos ahora que podamos ofertarlo más barato. Entonces, estamos reconfigurando nuestro diseño, en eso estamos abocados todo este tiempo, reconfigurar nuestro diseño para hacer ya no casas, sino apartamentos un poco más pequeños, pero con todas las comodidades que nosotros ofrecemos en áreas comunales, en amenities y demás, porque las personas, como te digo, ya ahora van a tener un ingreso más reducido. Entonces estamos viendo ingeniería de costos, recortando márgenes de utilidad, poniendo nuestro granito de arena. Hay esa tasa de interés subsidiado que es del 4.99 y lo que estamos haciendo es sacando estos productos que son los que van a tener demanda ahora en el mercado post-COVID. Muchas gracias, Joan. Se ha pasado una ola en la cual los empresarios tenían y tienen como objetivo jubilarse jóvenes. Sin embargo, en la actualidad se ve a personas, se ve gente que se vuelve y se ha vuelto adicta al trabajo. ¿A qué ola considera que pertenece usted? ¿Se encuentra consolidado financieramente? ¿Se encuentra con muchas energías para darle a largo plazo? Mira, hay una cosa. Yo antes pensaba decir, bueno, yo me quiero retirar joven y ese era mi pensamiento hace algunos años atrás. Y yo tengo un socio que me decía, él es mayor a mí, me decía, no te vas a retirar nunca. Y sí, en realidad, yo no me voy a retirar nunca a trabajar, no es mi objetivo ese. El trabajo, cuando tú haces algo que te apasiona y tienes un emprendimiento que es tuyo, realmente te genera adrenalina, hacer negocios, ver cómo los haces, ver cómo cambias las cosas, ver cómo te adaptas, te produce una adrenalina, ver en las situaciones de crisis cómo sales de la crisis, qué es lo que haces. Parecería que estás en un juego, tu mente va a mil. Entonces, yo pienso que no me podría retirar independientemente de lo consolidado que esté mi situación económica. No creo que vaya por ahí el tiempo en el que me retire. No creo que tendrá que ver con cuán cómodo estoy en la parte financiera. Que la parte financiera, si es que ganas menos, gastas menos. Si es que ganas más, gastas más. Y hemos visto ahora
con esta pandemia cuántos costos podemos cortar de cosas que estás viendo que realmente no son necesarias ni las tienes que gastar. Entonces, yo creo que vas bien para los emprendedores y para las personas que te ven, va por el otro lado, va por el placer que te produce hacer cosas nuevas, por el placer que te produce ver cómo tus ideas se materializan y por el placer que te produce ver cómo puedes generar empleo y dar bienestar a otras personas. Le vamos a dejar unas métricas, arquitecto Proaño, para que las personas puedan visitar su página web, provivienda.com.es. En Instagram tenemos 1,300 seguidores, en Facebook poco más de 14,000. Tenemos atención por WhatsApp, en Twitter tenemos 203 seguidores, en YouTube tenemos cerca de un promedio de 6,000 vistas a la semana. Métricas en crecimiento, felicidades. Quisiera que nos despidamos con un mensaje de su parte para los emprendedores y para todo el Ecuador, que desde el 4 de mayo iniciamos desde cero. Nos consideramos emprendedores todos. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por tus métricas, muchísimas gracias por el espacio. Y a todos los ecuatorianos, por favor, en primer lugar, mantengámonos seguros, tengamos todos nuestros protocolos de seguridad, que sepamos que esto no es un chiste, que sepamos la gravedad de esta pandemia, pero a la vez que sepamos que la vida sigue, la vida tiene que continuar y nosotros tenemos que reactivarnos de una manera paulatina, de una manera ordenada y sobre todo de una manera segura, pero debemos reactivarnos ya, no podemos seguir en nuestras casas. Y todos tenemos que reinventarnos desde nuestros comportamientos sociales hasta nuestros comportamientos como emprendedores, nuestros comportamientos en el trabajo. Ahora tenemos que ser mucho más productivos, tenemos que ser mucho más solidarios, tenemos que aportar. Si es que estamos trabajando en una empresa, tenemos que aportar con la productividad de esa empresa. Si es que somos emprendedores, tenemos que reinventarnos, tenemos que ver nuevos productos, tenemos que ver cómo salimos adelante y saber también que de esto tenemos que salir todos juntos. Felicidades y hasta una próxima ocasión. El arquitecto Joans Proaño, de Proaño y Proaño, ha estado con nosotros. Desde la obra y oficina, constructores que se proyectan a la cima. Hoy los entrevistamos en modo millennial. ¿Cómo lo hice? Constructores